Los obreros creyeron que habían roto una tubería cuando el suelo se hundió bajo sus pies. Pero lo que encontraron allí abajo cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo que realmente se esconde bajo las calles de Ciudad de México. Era una mañana cualquiera de marzo en el centro histórico de la capital mexicana. La empresa constructora había comenzado los trabajos de cimentación para un nuevo edificio comercial en la calle de Guatemala, justo a unas cuadras del Zócalo. Los trabajadores llevaban apenas 3 días excavando cuando sus martillos neumáticos se toparon con algo extraño. Primero pensaron que era roca volcánica, algo común en la zona, pero la forma era demasiado regular, demasiado perfecta. El capataz de la obra, un hombre con 30 años de experiencia en construcción, nunca había visto algo así. Las piedras formaban lo que parecía ser una pared, pero no una pared cualquiera. Cada bloque estaba tallado con una precisión que desafiaba la lógica de cualquier construcción colonial española. Y entonces ocurrió lo impensable. Al retirar más tierra, apareció una esquina perfectamente labrada, seguida de lo que claramente era una escalinata descendente. La Ciudad de México guarda uno de los secretos arqueológicos más fascinantes del mundo. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que la actual capital mexicana no es simplemente una ciudad construida sobre las ruinas de Tenochtitlan, sino algo mucho más complejo, un verdadero palimpsesto urbano donde cada capa cuenta una historia diferente. Lo que hace único este caso es la forma en que los descubrimientos emergen del subsuelo. No es raro que durante las obras de construcción en el centro histórico aparezcan vestigios prehispánicos, pero la magnitud de lo que se encontró en la calle de Guatemala superó todas las expectativas. Los trabajadores no habían encontrado simplemente algunos fragmentos de cerámica o restos de muros mexicas. Habían tropezado con lo que algunos investigadores sostienen que podría ser una de las estructuras ceremoniales más importantes de Tenochtitlan, perfectamente conservada bajo 5 siglos de historia. El protocolo en estos casos es claro. Tan pronto como aparecen vestigios arqueológicos, la obra debe detenerse inmediatamente y contactar al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero lo que ocurrió después revelaría la verdadera dimensión del hallazgo. El equipo de arqueólogos que llegó al sitio se encontró con algo que, según sus propias palabras, desafiaba cualquier expectativa razonable. La estructura que comenzó a emerger de la tierra no era un simple basamento piramidal. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que se trataba de lo que los especialistas denominan un templo hundido, una construcción ceremonial diseñada deliberadamente para estar por debajo del nivel del suelo circundante. Este tipo de arquitectura ritual era extremadamente sofisticada y se reservaba únicamente para las ceremonias más importantes del calendario mexica. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando los arqueólogos comenzaron a descender por la escalinata. La estructura no solo estaba intacta, sino que parecía haber sido sellada intencionalmente antes de la llegada de los españoles. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región, universidades locales y centros de investigación han documentado que este tipo de sellado ritual era una práctica común entre los mexicas cuando presentían algún peligro inminente para sus lugares sagrados. Las dimensiones del templo hundido comenzaron a revelarse gradualmente. 25 metros de largo por 15 de ancho, con una profundidad que alcanzaba los 8 metros bajo el nivel de la calle actual. Las paredes estaban decoradas con relieves que representaban serpientes emplumadas, jaguares y símbolos calendáricos que, según los primeros análisis, correspondían a fechas específicas del año 1519, justo en vísperas de la llegada de Hernán Cortés. Lo más intrigante del descubrimiento no era solo la estructura en sí, sino lo que contenía. En el centro del templo hundido, los arqueólogos encontraron un altar circular rodeado por 4 braseros de piedra volcánica. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que esta disposición correspondía a los rituales dedicados a Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, una de las deidades más poderosas y temidas del panteón mexica. Pero había algo más.
Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que el templo no fue construido durante el apogeo de Tenochtitlan, sino mucho antes, posiblemente durante el período clásico tardío. Esto sugeriría que los mexicas no solo construyeron sobre las ruinas de civilizaciones anteriores, sino que integraron conscientemente estructuras sagradas preexistentes en su propio sistema ritual. La teoría más fascinante surgió cuando los arqueólogos analizaron la orientación astronómica del templo. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que la estructura estaba perfectamente alineada con el planeta Venus en su fase de estrella matutina, un momento considerado de máximo poder ritual para los antiguos mesoamericanos. Esta precisión astronómica no era casualidad. Formaba parte de un sistema complejo de observación celeste que regía toda la vida ceremonial de Tenochtitlan. El misterio se profundizó cuando se descubrió que el templo hundido estaba conectado mediante túneles subterráneos con otras estructuras del centro ceremonial. Los arqueólogos siguieron estos pasadizos y encontraron que se extendían hacia el oriente, en dirección al Templo Mayor. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos túneles como parte de una red subterránea sagrada que conectaba todos los puntos de poder ritual de la antigua Tenochtitlan. La conservación de los materiales encontrados en el templo era excepcional. El sellado hermético había preservado no solo la arquitectura, sino también objetos ceremoniales de incalculable valor histórico. Entre los hallazgos más significativos se encontraron máscaras de jade, cuchillos de obsidiana con mangos de oro, y lo que podría ser el descubrimiento más importante, un códice en perfecto estado de conservación, pintado sobre piel de venado y plegado según la técnica tradicional mexica. Los jeroglíficos del códice están siendo estudiados por especialistas en escritura náhuatl, pero los primeros análisis sugieren que contiene información sobre rituales secretos relacionados con el fin de los ciclos temporales. La versión popular cuenta que los mexicas conocían con anticipación la llegada de los españoles y que este conocimiento provenía de profecías astronómicas registradas en códices como este. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre la veracidad de tales predicciones. El impacto del descubrimiento trasciende lo arqueológico. El templo hundido de la calle de Guatemala está redefiniendo nuestra comprensión de cómo era realmente Tenochtitlan en su máximo esplendor. No era solo una ciudad construida sobre un lago, sino un complejo sistema de espacios sagrados que incluía estructuras subterráneas, diseñadas para rituales específicos relacionados con los ciclos cósmicos. Los trabajos de excavación han revelado también la sofisticación del sistema hidráulico asociado al templo. Los mexicas habían construido un complejo sistema de drenajes y canales que permitía el control preciso del nivel de agua dentro de la estructura ceremonial. Durante ciertas épocas del año, el templo se inundaba parcialmente, creando un efecto de espejo que reflejaba las estrellas y transformaba el espacio en una representación literal del inframundo mexica. Si quieren obtener más información acerca de los secretos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, tenemos un ebook revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual único. Pueden encontrar el link en la descripción. Lo que más impresiona a los investigadores es la evidencia de que el templo fue utilizado hasta los últimos días antes de la caída de Tenochtitlan. Los análisis de los residuos encontrados en los braseros indican que se realizaron ceremonias de fuego sagrado hasta muy poco antes del sellado final de la estructura. Esto sugiere que los sacerdotes mexicas llevaron a cabo rituales de protección o preservación, intentando mantener vivo el poder sagrado del lugar, incluso bajo la ocupación española. El destino del templo hundido permanece incierto. Las presiones del desarrollo urbano chocan constantemente con la necesidad de preservar estos testimonios únicos de nuestro pasado prehispánico. Mientras los arqueólogos trabajan contra el tiempo para documentar cada detalle de la estructura, la ciudad moderna continúa su crecimiento implacable, amenazando con sepultar nuevamente estos vestigios de una civilización extraordinaria.
Mientras los arqueólogos continuaban documentando el hallazgo, algo extraordinario comenzó a suceder. Los vecinos del barrio empezaron a acercarse a la zona acordonada con historias que nadie había tomado en serio hasta entonces. Una señora de 80 años, cuya familia había vivido en la misma casa durante 4 generaciones, relató que su bisabuela le había contado sobre extraños sueños que tenían los residentes de esa manzana. Sueños en los que aparecían figuras vestidas con plumas y jade que les hablaban en una lengua desconocida. Un comerciante de la zona recordó que desde niño había notado cómo las plantas crecían de manera diferente en ese pedazo de calle. Las flores duraban más tiempo, los árboles daban frutos fuera de temporada y durante las lluvias fuertes, esa esquina específica nunca se inundaba, a pesar de que el resto del barrio se convertía en un lago. Los investigadores comenzaron a recopilar estos testimonios, encontrando patrones que no podían explicar con la lógica convencional. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que los mexicas creían firmemente en la permanencia del poder sagrado de los lugares ceremoniales. Según esta creencia, un sitio consagrado mantenía su influencia espiritual durante siglos, incluso milenios, afectando sutilmente todo lo que ocurría en su superficie. Los relatos de los vecinos parecían confirmar esta antigua sabiduría de manera inquietante. La doctora Carmen Aguilar, una arqueóloga especializada en rituales mesoamericanos de la UNAM, decidió realizar un experimento poco convencional. Durante una semana completa, su equipo registró meticulosamente todas las anomalías que pudieran detectar en la zona. Los resultados fueron desconcertantes. Las brújulas se desviaban ligeramente hacia el centro del templo hundido. Los teléfonos móviles perdían señal en puntos específicos, y las cámaras digitales capturaban ocasionalmente destellos de luz que no eran visibles al ojo humano. Pero el descubrimiento más perturbador llegó cuando comenzaron a analizar las grabaciones de audio realizadas dentro del templo durante las noches. Los equipos de grabación captaron sonidos que los técnicos describieron como cantos susurrados y pasos sobre piedra mojada, a pesar de que el lugar permanecía completamente vacío y sellado después del horario de trabajo. Algunos investigadores, basándose en análisis acústicos preliminares, proponen que estos sonidos podrían ser ecos del pasado, reverberaciones de ceremonias realizadas hace 500 años que de alguna manera quedaron impregnadas en la estructura misma del templo. El códice encontrado en el altar reveló información aún más sorprendente cuando los especialistas lograron descifrar una sección completa. El texto narraba rituales realizados durante los llamados días sin nombre, períodos de 5 días que los mexicas consideraban extremadamente peligrosos, cuando el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía frágil. Durante estos rituales, los sacerdotes descendían al templo hundido para realizar ceremonias de comunicación con los ancestros y los dioses del inframundo. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales han documentado que estos rituales incluían el uso de hongos sagrados y copal, una resina que producía humos alucinógenos cuando se quemaba en los braseros de piedra volcánica. Los residuos químicos encontrados en el altar confirman que estas sustancias se utilizaron de forma sistemática durante décadas, creando lo que algunos investigadores interpretan como una memoria química del lugar. La conexión astronómica del templo resultó ser aún más compleja de lo que inicialmente se pensaba. Un estudio reciente realizado por arqueoastrónomos de la región reveló que la estructura estaba diseñada para funcionar como una especie de observatorio subterráneo. Durante los solsticios y equinoccios, la luz solar penetraba por aberturas estratégicamente ubicadas, iluminando jeroglíficos específicos en las paredes. Estos jeroglíficos, cuando se leían en secuencia según el calendario solar, formaban profecías sobre eventos futuros. Una de estas profecías, según la interpretación de los especialistas en escritura náhuatl, describía con asombrosa precisión la llegada de hombres pálidos desde el oriente que traerían bestias de 4 patas y bastones que escupen fuego y trueno. La fecha indicada en los jeroglíficos corresponde exactamente al año de la llegada de Hernán Cortés a las costas mexicanas.
Pero había algo más en las profecías que inquietaba profundamente a los investigadores. Los jeroglíficos también mencionaban un gran despertar que ocurriría cuando los descendientes de los antiguos redescubrieran los caminos olvidados. La fecha indicada para este evento coincide sospechosamente con el año actual, lo que ha generado intensos debates entre los especialistas sobre si se trata de una coincidencia o de algo más significativo. Los túneles que conectaban el templo con otras estructuras resultaron ser más extensos de lo inicialmente calculado. Utilizando tecnología de radar de penetración terrestre, los arqueólogos mapearon una red subterránea que se extiende bajo gran parte del centro histórico de la Ciudad de México. Hay registros iconográficos que apuntan a que esta red conectaba todos los templos principales de Tenochtitlan, creando un sistema de comunicación y transporte secreto que permitía a los sacerdotes moverse sin ser detectados. En uno de estos túneles, el equipo hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre su percepción del hallazgo. A unos 50 metros del templo principal, encontraron una cámara circular que contenía lo que solo puede describirse como una biblioteca de códices. 32 manuscritos perfectamente conservados, cada uno dedicado a un aspecto diferente del conocimiento mexica: astronomía, medicina, profecías, rituales y algo que los investigadores han denominado mapas dimensionales. Estos mapas dimensionales son quizás el descubrimiento más enigmático de todos. Representan lo que parece ser la Ciudad de México moderna, pero vista desde una perspectiva imposible para los mexicas del siglo XVI. Los dibujos muestran estructuras que coinciden sorprendentemente con edificios actuales, sistemas de transporte que recuerdan al metro de la ciudad, e incluso lo que algunos interpretan como representaciones de aviones y automóviles. La versión popular cuenta que los mexicas poseían conocimientos sobrenaturales que les permitían ver el futuro con claridad. Científicamente, sin embargo, los investigadores buscan explicaciones más racionales. Una teoría sugiere que estos mapas dimensionales podrían ser representaciones simbólicas de conceptos abstractos relacionados con los ciclos temporales mexicas, malinterpretados por nuestra perspectiva moderna. Pero entonces apareció algo que desafió incluso las teorías más escépticas. En el códice principal de la biblioteca subterránea, los especialistas encontraron un pasaje que describía un ritual llamado el despertar de la serpiente dormida. Según el texto, este ritual debía realizarse cuando los hijos de los antiguos redescubrieran el corazón oculto de la gran ciudad, una descripción que coincide exactamente con las circunstancias del descubrimiento actual. El ritual, según las instrucciones del códice, requería que 13 personas descendieran al templo durante la conjunción de Venus y Marte, llevando ofrendas específicas y recitando cantos en náhuatl clásico. El propósito declarado del ritual era abrir los caminos entre los mundos y despertar la sabiduría ancestral para guiar a las nuevas generaciones. Existen teorías alternativas, defendidas por algunos investigadores independientes, que interpretan estos textos como instrucciones para activar algún tipo de tecnología antigua que los mexicas habrían heredado de civilizaciones aún más antiguas. Aunque esta hipótesis carece de respaldo académico formal, los descubrimientos recientes han llevado a algunos científicos a reconsiderar conceptos que antes parecían completamente fantásticos. El destino del templo hundido tomó un giro inesperado cuando las autoridades decidieron convertir el sitio en un museo arqueológico subterráneo. Sin embargo, los trabajos de construcción del museo se vieron plagados de incidentes inexplicables. Los obreros reportaron herramientas que aparecían en lugares diferentes a donde las habían dejado, equipos electrónicos que se apagaban sin razón aparente, y una sensación generalizada de estar siendo observados mientras trabajaban en las cámaras más profundas. El día de la inauguración oficial del museo, programada para el 21 de marzo, coincidió precisamente con el equinoccio de primavera. Esa mañana, los guardias de seguridad reportaron algo extraordinario. Todos los braseros del templo se habían encendido espontáneamente durante la noche, llenando la estructura con el aroma del copal. A pesar de que no había nadie en el edificio,
y los sistemas de seguridad no registraron ninguna entrada. Hasta el día de hoy, el templo hundido de la calle de Guatemala continúa revelando secretos que desafían nuestra comprensión de la historia prehispánica. Los visitantes del museo reportan experiencias que van desde sueños vívidos sobre la antigua Tenochtitlan hasta sensaciones de profunda conexión espiritual con el pasado mexicano. Algunos investigadores sostienen que el templo sigue cumpliendo su función original como puente entre los mundos, manteniendo viva la sabiduría ancestral para las generaciones futuras. Lo que nadie imaginaba era que el museo había despertado algo que llevaba 500 años esperando. 3 meses después de su apertura al público, los reportes se multiplicaron de manera alarmante. Los visitantes comenzaron a experimentar fenómenos que iban mucho más allá de una simple conexión espiritual con el pasado. María Elena Vázquez, una profesora de historia de 62 años, visitó el templo un martes por la tarde junto a su nieta. Al descender por las escaleras hacia la cámara principal, ambas sintieron una extraña vibración bajo sus pies, como si el suelo palpitara con vida propia. Pero lo que realmente las desconcertó ocurrió cuando se acercaron al altar central. Su nieta, que apenas tenía 8 años y no sabía una palabra de náhuatl, comenzó a tararear una melodía que sonaba como un canto ceremonial prehispánico. Los guardias del museo empezaron a documentar casos similares. Niños que llegaban sin conocimiento alguno sobre la cultura mexica salían del templo dibujando símbolos perfectamente ejecutados que coincidían con los jeroglíficos encontrados en las paredes. Algunos investigadores, basándose en estudios de campo recientes, proponen que el templo podría estar actuando como algún tipo de receptor de memorias ancestrales, transmitiendo información a través de mecanismos que la ciencia moderna aún no comprende completamente. El doctor Luis Hernández, neurólogo del Hospital General de México, decidió investigar estos reportes desde una perspectiva científica. Equipó a un grupo de voluntarios con monitores de actividad cerebral antes de que descendieran al templo. Los resultados fueron extraordinarios. En el momento exacto en que los visitantes entraban a la cámara principal, sus ondas cerebrales cambiaban a un patrón que los especialistas asocian tradicionalmente con estados de meditación profunda o experiencias místicas. Pero había algo más perturbador en los datos. Las mediciones electromagnéticas del templo mostraban fluctuaciones anómalas que parecían seguir un patrón rítmico, como si el lugar tuviera su propio pulso energético. Diversos trabajos académicos han documentado que los antiguos mexicas conocían propiedades de ciertos minerales que podían generar campos electromagnéticos específicos, aunque la tecnología exacta que utilizaban permanece como un misterio. La situación se complicó cuando los arqueólogos decidieron explorar más profundamente los túneles que se extendían desde el templo principal. A 120 metros de la estructura original, encontraron algo que desafió todas las expectativas previas. Una segunda cámara, más pequeña pero igualmente preservada, contenía lo que parecía ser un observatorio astronómico subterráneo completo. Las paredes de esta nueva cámara estaban cubiertas por un mapa estelar tallado en la piedra con una precisión matemática asombrosa. Según arqueólogos del INAH, este mapa no solo mostraba las constelaciones visibles desde el Valle de México en el siglo XVI, sino que incluía cálculos predictivos sobre eclipses, conjunciones planetarias y otros eventos astronómicos que se extendían hasta nuestros días. Lo más inquietante era que el mapa señalaba con exactitud la fecha del redescubrimiento del templo. Un pequeño jeroglífico, que los especialistas interpretaron como el momento del despertar, estaba ubicado precisamente en la posición que corresponde al mes de marzo del año actual. La coincidencia era tan perfecta que algunos investigadores comenzaron a cuestionar si realmente se trataba de una casualidad. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica sugieren que los mexicas desarrollaron sistemas de cálculo astronómico que rivalizar con los más sofisticados observatorios modernos. Pero la pregunta que atormentaba a los científicos era cómo habían logrado tal precisión sin instrumentos ópticos avanzados. La respuesta podría estar en una tercera cámara que se descubrió apenas unas semanas después.
Esta última habitación contenía lo que solo puede describirse como una colección de cristales trabajados con una técnica desconocida. Los cristales estaban dispuestos en formaciones geométricas específicas y, según análisis preliminares, parecían haber sido tallados para enfocar y amplificar la luz de manera muy particular. Algunos investigadores independientes han propuesto que estos cristales funcionaban como lentes primitivas, permitiendo a los astrónomos mexicas observar objetos celestes con un detalle imposible a simple vista. Pero el descubrimiento que verdaderamente cambió la perspectiva de toda la investigación ocurrió durante una noche de luna nueva. Los sistemas de seguridad del museo registraron una actividad lumínica inexplicable en el interior del templo. Las cámaras captaron destellos de luz que emergían de los cristales y se proyectaban sobre las paredes, creando patrones que coincidían perfectamente con las constelaciones visibles esa noche específica. El fenómeno se repitió durante las siguientes noches de luna nueva, siempre mostrando las constelaciones exactas que correspondían a cada fecha. Los técnicos confirmaron que no había ninguna fuente de luz artificial en el interior del templo, y las luces solo aparecían durante las noches más oscuras del mes. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales han documentado que los mexicas consideraban las noches de luna nueva como momentos de máximo poder para la observación astronómica y la comunicación con las fuerzas cósmicas. La explicación más fascinante surgió cuando los geólogos analizaron la composición mineral de las rocas que rodeaban el templo. Descubrieron que la estructura estaba construida sobre un depósito natural de cuarzo, con propiedades piezoeléctricas. Esto significa que las rocas generan pequeñas corrientes eléctricas cuando se someten a presión, algo que ocurre naturalmente debido al peso de los edificios modernos construidos encima. Esta corriente eléctrica, según proponen algunos investigadores, podría estar activando los cristales tallados del observatorio, creando el fenómeno lumínico que se observa durante las noches de luna nueva. La teoría sugiere que los mexicas no solo conocían estas propiedades de los minerales, sino que las aprovecharon conscientemente para crear un observatorio astronómico que funcionaría durante siglos sin intervención humana. Hay registros iconográficos que apuntan a que los sacerdotes mexicas realizaban ceremonias específicas durante estas noches de activación lumínica. Los códices describen rituales llamados la lectura de las estrellas parlantes, donde los astrónomos interpretaban los patrones de luz proyectados por los cristales como mensajes divinos sobre el futuro de la civilización. Pero el misterio se profundizó aún más cuando los especialistas en escritura náhuatl completaron la traducción de uno de los códices más complejos encontrados en la biblioteca subterránea. El manuscrito contenía lo que describían como instrucciones para los guardianes del tiempo futuro, dirigidas específicamente a las personas que redescubrirían el templo en la época moderna. El texto era extraordinariamente específico. Mencionaba que los redescubridores serían hombres y mujeres de conocimiento que llevarían dispositivos parlantes en sus manos, una descripción que coincide perfectamente con los teléfonos móviles modernos. También predecía que utilizarían ojos artificiales para capturar imágenes y instrumentos que ven a través de la Tierra, referencias que algunos interpretan como cámaras y equipos de radar de penetración terrestre. Las instrucciones incluían advertencias específicas sobre fechas y horarios en los que el templo no debería ser visitado. Según el códice, durante ciertas conjunciones planetarias, la estructura se volvería peligrosamente activa y podría transportar a los visitantes a tiempos que no les corresponden. Aunque los registros oficiales no confirman ningún incidente de este tipo, algunos testimonios no verificados hablan de visitantes que experimentaron desorientación temporal severa después de permanecer en el templo durante estas fechas específicas. El museo decidió tomar estas advertencias en serio y cerrar temporalmente durante los periodos mencionados en el códice. La decisión resultó acertada cuando, durante la primera conjunción planetaria predicha, los equipos de monitoreo registraron fluctuaciones electromagnéticas tan intensas que habrían podido afectar equipos médicos como marcapasos o implantes auditivos.
Diversos trabajos académicos coinciden en que los mexicas poseían un conocimiento astronómico y matemático que superaba con creces lo que tradicionalmente se les atribuye. Sin embargo, la precisión de las predicciones encontradas en el templo de la calle de Guatemala sugiere que este conocimiento era aún más avanzado de lo que cualquier investigador había imaginado previamente. La historia tomó un giro completamente inesperado cuando se descubrió que el templo no era un caso aislado. Utilizando los mapas encontrados en los códices como guía, los arqueólogos identificaron otros puntos en la Ciudad de México donde podrían existir estructuras similares. Las excavaciones exploratorias confirmaron la existencia de al menos 6 templos subterráneos más, todos conectados por la misma red de túneles. Cada uno de estos templos parecía estar especializado en un aspecto diferente del conocimiento mexica. Uno funcionaba como centro médico, con instrumental quirúrgico de obsidiana y hierbas medicinales perfectamente conservadas. Otro contenía lo que parecía ser una escuela astronómica, con maquetas tridimensionales del sistema solar y calendarios que abarcaban miles de años hacia el futuro. El templo más impresionante de todos se encontró bajo la Catedral Metropolitana. Esta estructura, según algunos investigadores independientes, podría haber sido el centro neurálgico de toda la red subterránea. Contenía una cámara circular con paredes cubiertas de jeroglíficos que narraban la historia completa de Mesoamérica. Desde los olmecas hasta predicciones sobre el futuro de México que se extienden hasta el año 2500. Pero lo que realmente asombró a los investigadores fue encontrar, en el centro de esta cámara principal, algo que desafiaba toda lógica histórica. Una esfera perfecta de metal desconocido que levitaba a 1 metro del suelo sin ningún soporte visible. Los análisis preliminares no lograron identificar la composición del metal ni explicar el mecanismo que mantiene la esfera suspendida en el aire. La esfera responde a la presencia humana de manera inexplicable. Cuando alguien se acerca, comienza a emitir un zumbido musical que varía según la persona. Los músicos que la han escuchado aseguran que cada individuo produce una melodía única, como si la esfera fuera capaz de leer algún tipo de frecuencia personal y traducirla en música. Según la versión de los códices encontrados, esta esfera era conocida como el corazón del tiempo, y supuestamente funcionaba como una especie de computadora orgánica que almacenaba todo el conocimiento acumulado por las civilizaciones mesoamericanas. Los textos sugieren que la esfera podía proporcionar respuestas a cualquier pregunta, pero solo a aquellas personas que demostraran ser dignas de tal conocimiento. Los intentos de comunicación con la esfera han producido resultados desconcertantes. Cuando los investigadores formulan preguntas sobre eventos históricos conocidos, el objeto responde con precisión absoluta a través de cambios en sus patrones sonoros que los especialistas han logrado interpretar parcialmente. Pero cuando se le pregunta sobre el futuro, las respuestas se vuelven crípticas y difíciles de descifrar. Una de estas respuestas futuras ha mantenido despiertos a los investigadores durante meses. Cuando se le preguntó sobre el destino de la humanidad, la esfera generó una secuencia musical compleja que, una vez decodificada, parecía describir un evento de transformación global que ocurriría cuando los hijos del quinto sol, una referencia a la era actual según la cosmología mexica, despertaran completamente a su herencia cósmica. La fecha indicada para este despertar global coincide inquietantemente con predicciones similares encontradas en otras tradiciones antiguas alrededor del mundo. Aunque la ciencia oficial mantiene una postura escéptica, algunos investigadores han comenzado a plantear que las civilizaciones antiguas podrían haber tenido acceso a fuentes de conocimiento que la humanidad moderna ha olvidado por completo. El templo de la calle de Guatemala se ha convertido en el epicentro de una revolución silenciosa en nuestra comprensión de la historia humana. Cada día que pasa, se revelan nuevos secretos que desafían todo lo que creíamos saber sobre las capacidades de nuestros antepasados. Y según los propios códices mexicas, esto es solo el comienzo de algo mucho más grande. Los textos más antiguos hablan de un momento en que todos los templos de la red subterránea se activarán simultáneamente,
creando un campo de conocimiento que transformará la conciencia de toda la humanidad. Ese momento, según las predicciones, llegará cuando el mundo moderno esté listo para recibir la sabiduría ancestral que ha permanecido oculta durante 5 siglos bajo las calles de la ciudad más grande del mundo. Y todas las señales apuntan a que ese momento podría estar más cerca de lo que nadie se atreve a imaginar.